Hola amigos, hoy os presento la maqueta de ese modelo sobre el Panzer III. Como veis es un Panzer III en África, aunque nosotros, aprovechando que en la caja vienen dos, vamos a realizar uno en África y otro en el frente del este. Estas maquetas tienen un detalle bastante bueno, aunque el tren de rodaje es un poco pobre. Pero como ya veréis, esto es un problema que solucionaremos. Uno de ellos va a estar pintado en colores de el Afrika Korps y el otro en colores del frente del este, para poder realizar un diorama en África y otro diorama en el frente ruso. Adelante vídeo. Empezamos directamente con la pintura. Como veis ya tengo el prepanelado hecho. El prepanelado se hace aplicando una capa de imprimación de Gunze Sangyo y luego aplicando líneas negras sobre las aristas y manchas blancas sobre las zonas planas. Yo utilizo en este caso pinturas de Gunze porque el Panzer Grey de Gunze me gusta mucho y porque además se puede diluir con alcohol isopropílico y nos ofrece una transparencia muy buena y un agarre muy bueno. Como veis pinto las dos maquetas exactamente igual porque las dos estaban pintadas de origen en color Panzer Grey y luego le hago una modulación de color. En este caso vamos a hacer una modulación bastante exagerada en pocos tonos porque como van a ir cubiertos de otros colores encima, lo que no necesitamos es que tenga una modulación muy elaborada. Una vez hecha la modulación de los dos colores vamos a empezar con el tratamiento de la pintura. Para una de ellas utilizaremos laca de pelo. La técnica del chipping o la laca es una técnica muy sencilla. Simplemente necesitáis coger laca de pelo y aplicarla en un bote para luego ponerla sobre la maqueta. Pues hay productos específicos para esto, pero yo prefiero robar la laca de mi madre y así me sale más barato. Una vez aplicada la laca tenemos que trabajar relativamente rápido, aunque tampoco hace falta que os estreséis demasiado. Aplicamos el color amarillo desierto típico del Afrika Korps en capas muy finas, igual que hemos hecho con el color gris. También le vamos a hacer una modulación, ya que aunque sea un chipping lo que vamos a hacer, nos interesa que el color tenga la mayor riqueza tonal posible. Una vez realizado toda la modulación con la ayuda de un cartoncito, lo que hacemos es aplicar un poquito de agua sobre la maqueta y con un pincel de cerdas duras frotar. Al frotar con el pincel de cerdas duras lo que hacemos es que salta la pintura ocre del Afrika Korps y se vuelve a ver la pintura original del Panzer Grey. Hemos de incidir en las zonas de mayor desgaste, donde la tripulación pasa, en las zonas más planas, etcétera, etcétera. Ahora vamos a realizar el que está en Rusia. Como veis lo que hemos hecho es aplicar plastilina para hacerle un camuflaje de bordes duros como plantilla y aplicamos gouache blanco. El gouache es perfecto para utilizar este tipo de desgaste, ya que nos permitirá diluirlo con agua después una vez seco. En Rusia las pinturas eran de muy mala calidad, pintaban los carros con cal o con tiza mezclada con lo que pillaban, incluso con sábanas. Así que lo que vamos a hacer es ese desgaste tan importante que tienen los carros en Rusia. Como veis ahora ya tengo los dos carros pintados y los que vamos a hacerle ahora son los desconchones más puntuales, que los hacemos con un rotulador de punta fina. Esto nos ayuda a dar mayor realismo a todo lo que son los desconchones. Ahora vamos a utilizar la técnica de los filtros con lápices acuarelables. Yo uso los Caran d'Ache de toda la vida, los Prismalo acuarelables, y simplemente lo que tenemos que hacer es aplicar puntitos de color o líneas de color en la base del carro, humedeciendo la punta del lápiz antes de aplicarlo sobre el carro. También podemos mojar la superficie y luego aplicar el lápiz. La cuestión es simplemente hacer líneas y luego pasar un pincel por encima de forma que éstas se vayan disolviendo sobre la superficie del carro y nos creen diferentes tonalidades y diferentes volúmenes. Esto ayuda a que el carro tenga una mayor riqueza tonal y a que quede mucho más espectacular. Ya tenemos los dos carros con la técnica de los filtros hechos con lápiz. Y ahora lo que vamos a hacer es aplicar las técnica de las aguadas. Primero hemos barnizado y hemos colocado las calcas utilizando el microset y el microsol. Como veis quedan muy bien adaptadas y no tenemos ningún problema a la hora de aplicar los filtros y los lavados que haremos ahora. Para las aguadas utilizo esmalte umbrol o pintura al óleo mezclado con White Spirit.
Como sabéis, nunca utilicéis esencia de trementina natural o aguarrás natural, sino símil o white spirit. Lo aplicamos sobre la superficie del carro, haciendo que dé más importancia a las hendiduras y ayudándonos a que tenga un mayor realismo. Ahora estamos haciendo unos filtros con óleos. Como veis, utilizo un blister de pastillas y en él aplico diferentes tonos de óleo. Luego con un palillo los coloco en pequeñas gotitas sobre el vehículo y luego con White Spirit los disuelvo. En las zonas planas lo haremos en círculos y en las zonas verticales lo haremos tirando hacia abajo, como si fueran chorretones de lluvia o de barro que han ido cayendo por el carro. Esto nos dará todavía mayor riqueza tonal. En este caso el del Africa Quartz me ha quedado un poco oscuro, así que lo que hago es incidir mucho en los tonos más claros. Y ahora ya tenemos los dos carros realizados. La verdad es que el resultado es bastante bueno y dentro de nada vamos a realizar el diorama, pero eso será en el próximo capítulo, que espero que veáis. Hasta pronto.